5 nombres que han intentado ocupar el lugar del Zodiac durante más de 50 años. Pero cuando los cruzas con las pruebas, casi todos empiezan a romperse. Entre 1968 y 1969, en el norte de California, un asesino empezó a atacar parejas jóvenes. Mató, desapareció y después convirtió a los periódicos en parte del crimen. Mandaba cartas, amenazas y cifrados, exigía publicación, jugaba con la policía, con la prensa y con el miedo público. 5 asesinatos confirmados, 2 sobrevivientes, decenas de sospechosos. Y una pregunta que nunca cerró: ¿cuál de todos esos nombres se mantiene cuando lo enfrentas a las pruebas reales? Este ranking es una lectura fría del expediente. Vamos del nombre más débil al más fuerte. Número 5. Ross Sullivan. Nivel de coincidencia muy bajo. Riverside, 1966. Todavía no existía la firma Zodiac. En esa etapa aparece Ross Sullivan. Sullivan tenía 25 años cuando Cheri Jo Bates fue asesinada cerca de Riverside City College. Trabajaba en el entorno del campus como asistente de biblioteca y eso lo dejó pegado a una de las preguntas más incómodas del caso. ¿Cheri Jo Bates pertenece al expediente Zodiac? Si la respuesta fuera sí, Sullivan entra con fuerza. Estaba cerca del lugar, fue mencionado por personas del entorno y algunos relatos hablaron de su apariencia, de los lentes, de las botas militares y de una ausencia que llamó la atención después del crimen. Ahí hay material para sospechar, pero sin Riverside, Sullivan queda casi vacío. Bates no está confirmada como víctima del Zodiac. Si esa conexión se corta, Sullivan no se debilita un poco. Casi desaparece del caso principal. Yo no lo pondría como un sospechoso que empuja el expediente, lo pondría como una advertencia sobre lo fácil que es estirar el mapa cuando falta una prueba. Riverside vuelve el caso más amplio, sí, también lo vuelve menos firme. Sullivan depende de esa puerta. Si esa puerta no es Zodiac, no queda mucho más para sostenerlo. Arranca abajo, no por falta de historia, sino porque su historia cuelga de una conexión que nunca terminó de probarse. En la pizarra, a Sullivan lo dejaría con una sola palabra al costado: Riverside. Todo lo demás depende de eso. El siguiente nombre aparece más cerca del ADN público del caso: los medios. Número 4. Richard Joseph Gaikowski. Nivel de coincidencia bajo. Con Richard Gaikowski dejamos el campus y entramos a las redacciones. Ahí el caso cambia de olor: papel, imprenta, periódicos, cartas que tenían que publicarse. En 1969, Gaikowski tenía 33 años. Era periodista, editor y se movía dentro de medios alternativos del Bay Area. Ese detalle engancha porque el Zodiac no solo quería matar, quería ser leído. Si sus cartas no salían en los diarios, amenazaba. Si lo publicaban, volvía a escribir. La prensa no era un detalle externo, era parte del mecanismo. Ese cruce vuelve atractivo a Gaikowski. Luego aparece el punto que más se repite: Jake. Algunos investigadores asociaron ese apodo con el Z408. Después se sumaron comparaciones con el retrato hablado de Presidio Heights y su presencia en la zona. Gaikowski tiene una teoría atractiva porque parece escrita para este caso. Prensa, códigos, Bay Area, un apodo que algunos quisieron ver dentro del cifrado. El problema es que encaja demasiado bien como relato. Pero un relato no es una escena del crimen. Porque en Zodiac muchas pistas suenan mejor antes de revisarlas. Una pista que necesita demasiada explicación empieza a perder valor. Su oficio ayuda a contar el caso, su ubicación también. Lo que falta es la parte incómoda, una pieza que lo saque de la pared de teorías y lo ponga en una escena concreta. La pregunta queda reducida a esto: ¿qué lo coloca allí, en ese momento, con esas víctimas? Hasta ahora, esa respuesta no aparece. Lo dejo debajo de Kane por una razón simple:
Kane, al menos, trae una persona señalando una foto. Número 3. Lawrence Kane. Nivel de coincidencia, medio. Kane no entra por una palabra escondida en un código, entra por una mujer que dijo haber estado frente al hombre. Kathleen Jones afirmó que en 1970 un desconocido la llevó por carretera y la amenazó. Meses después, una carta atribuida al Zodiac mencionó ese episodio. Después viene el punto que lo vuelve incómodo. Jones habría mirado una foto y, según esa versión, señaló a Lawrence Kane. Eso no cierra el caso, pero es más concreto que muchas pistas que circulan por internet. Kane también queda cerca de Donna Lass, desaparecida en South Lake Tahoe en 1970. Lass trabajaba en el Sahara Tahoe y Kane fue vinculado a ese entorno geográfico. Con Kane ya no hablamos de una sola coincidencia elegante, hablamos de una suma rara. Jones, Lass, Lake Tahoe, una zona común y un apellido que algunos también intentaron acercar a lecturas de cifrados. Con Kane, el terreno se vuelve menos firme, no porque la teoría sea débil desde el inicio, sino porque depende de episodios que no pertenecen al núcleo más duro del caso. Kathleen Jones no pesa lo mismo que Paul Stein. Donna Lass también queda fuera del expediente confirmado. Si sacas esos episodios del tablero, Kane pierde buena parte de su fuerza. No lo bajaría más. El señalamiento atribuido a Jones obliga a quedarse un poco más en Kane. Kane se queda en el centro del ranking porque no termina de sostenerse. Número 2. Gary Francis Post. Nivel de coincidencia, alto mediático. Post apareció tarde, pero apareció con fuerza. En 2021, The Case Breakers afirmaron que Gary Francis Post era el Zodiac. El anuncio tenía todo para explotar: un nombre claro, fotos para comparar, cicatrices discutidas, testigos, anagramas y otra vez Cheri Joe Bates dando vueltas por el fondo. Post ya había muerto en 2018, eso complicó todo. No había forma de confrontarlo en vida. Lo que quedaba era memoria, acusación, documentos parciales y ruido. La teoría impacta rápido porque se entiende en segundos. Con Post pasaba algo muy fácil de entender. Mirabas una foto, escuchabas una acusación fuerte, veías titulares y por un momento parecía que el caso por fin se había movido. El expediente oficial no cambió, eso es lo que hay que recordar con Post. El FBI no aceptó esa identificación como resolución oficial. El caso siguió abierto. Post sirve para mirar el presente del caso Zodiac, más que su pasado. Muestra cómo un caso viejo puede revivir con una rueda de prensa, una imagen bien elegida y una frase que suena definitiva. Después miras el expediente oficial y no se movió tanto. Va segundo por impacto reciente, no por cierre probado. Después del ruido, el expediente siguió igual. Eso pesa más que el titular. Número 1. Arthur Lake Allen. Nivel de coincidencia muy alto. Arthur Lake Allen es el nombre que el caso no logra soltar. Su peso no viene de una moda reciente ni de una lectura moderna de un cifrado, viene de acumulación. En 1968 tenía 34 años, vivía en California y quedó asociado al área de Vallejo. Fue veterano de la Marina y profesor. Pero esos datos son solo el marco. Lo que lo pone arriba es otra cosa. Fue señalado por conocidos, se habló de su interés en códigos, apareció el reloj Zodiac Seawolf con un símbolo parecido a la mira usada por el asesino. La policía lo investigó, hubo registros. Su nombre volvió una y otra vez. Y después está Michael Mayhew. Mayhew sobrevivió al ataque de Blue Rock Springs. En 1991 identificó a Allen en una alineación fotográfica. Ese momento pesa, también incómoda, porque llegó más de 20 años después del ataque. Una identificación tardía puede abrir una puerta, también puede tambalear. Con Allen pasa algo raro. Cuanto más lo miras, más entiendes por qué nunca salió del centro, pero cuanto más pides prueba final, más se frena el caso. Allen carga con Vallejo, el reloj, los códigos, Mayhew y la atención policial en el mismo paquete. Eso es lo que lo separa del resto.
Todo eso empuja hacia Allen, aunque ninguna pieza sola alcance para cerrar el caso. Luego entran las piezas que no terminaron de cerrar: escritura, huellas, ADN parcial mencionado públicamente, falta de condena. Ahí queda el problema. Allen aguanta más preguntas que los demás antes de romperse. El cierre judicial nunca llegó. Mirado desde la historia pública, Allen parece el centro. Lo pondría primero sin venderlo como respuesta. Ese es el punto frustrante del expediente. Hasta el sospechoso más fuerte puede quedarse corto. Allen no cierra el caso. Lo deja demasiado cerca como para sacarlo de la mesa. Actualización 2026. No entra al ranking, no compite con Allen. Esto pertenece al presente del caso. En 2025 y 2026, Alex Weber presentó una teoría sobre el Z13, el mensaje donde el Zodiac escribió "My name is" y dejó 13 símbolos. Según Weber, usó inteligencia artificial para reducir combinaciones posibles y después aplicó su propia lectura del cifrado. El resultado apuntaría a Marvin Merrill, un alias que él vincula con Marvin Margolis. La teoría llamó la atención porque no solo promete un nombre para Zodiac, también intenta conectarlo con la Dalia Negra. Con Margolis hay que separar novedad de prueba. No hay cierre oficial, no hay identificación policial pública, no hay prueba final aceptada. Margolis sirve para entender algo de 2026. A veces, una teoría parece nueva solo porque llega envuelta en una herramienta nueva. La IA puede ayudar a buscar caminos. Lo que no puede hacer sola es convertir una hipótesis en prueba. Si no termina en algo verificable, sigue siendo una teoría. Quizá con mejor empaque, pero teoría. Sullivan depende casi por completo de Riverside. Gaikowski tiene una teoría atractiva, pero demasiado limpia para un caso tan sucio. Kane incomoda más, porque al menos hay una testigo en el centro. Poste fue ruido moderno, fuerte en titulares, flojo en cierre. Y Allen sigue siendo el nombre que vuelve, aunque tampoco alcanza para cerrar la puerta. El Zodiac no sobrevivió por falta de sospechosos. Sobrevivió porque ninguno llegó hasta el final. No hay una lectura limpia. Hay nombres fuertes, teorías útiles y pistas que parecen gritar. Pero cuando miras el expediente completo, algo se cae. En la pizarra quedan los 5 nombres: Ross Sullivan, Richard Gaikowski, Lawrence Kane, Gary Francis Post, Arthur Lake Allen. El Zodiac dejó cartas, llamadas, cifrados y una pieza física de una víctima. No dejó una identidad oficial. O nadie pudo probarla. Y hasta hoy, ninguno de estos nombres cerró el expediente.